Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer en Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 10. Por favor, si lo encontraron, se pueden poner de pie, por favor. Segunda de Pedro 1, 3 al 10. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia a todos, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes en la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Todos el 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Padre, gracias por tu palabra. Pido que bendigas este mensaje, ayudes a predicarlo con tu poder, con tu corazón, Señor, con la urgencia que tú tienes para que te conozcamos. Y Padre, con el entendimiento que debo tener para predicar la palabra de acuerdo a la verdad, y que sea de bendición y que edifique, y que el Señor pueda retar a mis hermanos e inspirarlos para ser como Cristo. Te lo suplico en Cristo Jesús. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a seguir estudiando. Recuerde, estamos en la escuela dominical, y en la escuela dominical voy a enseñarles, más que predicarles, vamos a irnos poco a poco desgajando, y voy a enseñarles hoy de la palabra de Dios qué significa conocer a Dios. ¿Qué significa conocer a Dios? Ya vimos en el versículo 5, vimos en otros mensajes anteriores, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Ahí cuando dice la Biblia añadid a vuestra fe, está hablando de la fe salvadora. ¿Okay? La fe salvadora. Cuando somos salvos, esa es la fe de la que habla aquí. Añadid a vuestra fe virtud. La virtud habla de santificación. Esto es, cuando somos salvos, el siguiente paso que debemos tomar es empezar a separarnos de las cosas del mundo. Es como lo que una vez prediqué en un mensaje que les hablaba de la importancia del reemplazo. Cuando somos salvos y escuchamos mala música, tenemos que reemplazarla con música que honre al Señor. Cuando no éramos salvos, íbamos a los bailes, ¿verdad? Y a las fiestas mundanas. Ahora que somos salvos, tenemos que reemplazarlo e ir a la casa de Dios, a hacer la obra de Dios, a los lugares donde Dios iría con nosotros. Cuando no éramos salvos, tratábamos a nuestra esposa sin el respeto, la dignidad que ella merece. Cuando somos salvos, tenemos que amarla. Cuando una mujer no era salva, batallaba en someter a su esposo, a veces se rebelaba a su esposo, no le hacía caso, no lo respetaba. Cuando eres salva, ahora debes de ejercitar virtud y ser una mujer sumisa a su esposo. Y es lo que está hablando, añadid a vuestra fe virtud, reemplazar lo de la vida vieja sin Cristo por la nueva vida en Cristo Jesús. Eso es la virtud.
Y después de que empezamos a hacer todos esos reemplazos, tenemos que reemplazar, porque cuando no reemplazamos lo malo con lo bueno, dejamos un gran vacío. Y donde hay vacío, acaba habiendo una succión. ¿Sí? La fuerza más grande te va a atraer otra vez. Cuando tienes fe, eres salvo, pero no tienes virtudes, pues no te santificas, no cambias lo malo por lo bueno, hay un vacío y te va a succionar la fuerza más grande. ¿Y cuál es la fuerza más grande cuando tú no eres un cristiano bien entregado, convertido, un cristiano que está caminando con Dios? Pues la fuerza más grande es la carne. Y vas a volver a la carne. Por eso el Señor dice que no podemos parar en ser salvos. Tenemos que continuar añadiendo a nuestra fe la virtud, y después de que añadimos a nuestra fe virtud, debemos de agregar a la virtud conocimiento. Ahora, ¿qué es el conocimiento? Ya es donde voy a ocuparme en este mensaje. El conocimiento es conocer a Dios. Y yo sé que estoy definiendo la palabra con la definición, o la definición es con la misma palabra que estoy definiendo, es conocer a Dios. ¿Pero qué es conocer a Dios? Conocer a Dios quiere decir, hermanos, añadir conocimiento a nuestra vida espiritual. La palabra conocimiento, hay dos palabras conocimientos en la Biblia. Conocimiento, la palabra gnosis, con G, gnosis, y la palabra epignosis. Son dos palabras diferentes. Ambas se traducen conocimiento en la Biblia. Cuando vemos gnosis en la Biblia, es esta palabra que está aquí, la palabra gnosis. Esta palabra quiere decir sencillamente todo lo que es cognitivo, todo lo que tiene que ver con conocimiento para conocer a Dios. Tiene que ver con los detalles de la Biblia, la palabra de Dios, la persona de Dios, sus atributos, su personalidad. Y eso es conocimiento. Dios quiere que agreguemos conocimiento de la persona de Dios a nuestra vida. Es el conocimiento general de la persona de Dios, sus atributos, su carácter, su personalidad. Ese es el conocimiento. Específicamente, el conocimiento en este pasaje se refiere a conocer a Cristo. Vea lo que dice versículo 18, segunda de Pedro 3:18, ahí mismo. Vamos a leerlo. Segunda de Pedro 3, versículo 18. ¿Están ahí, hermanos? Leámoslo. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La mejor manera de definir un concepto bíblico es definirlo con el libro de donde lo está sacando, en contexto. ¿Sí? Yo me puedo ir a Génesis y definir conocimiento, pero la mejor manera es irse al mismo libro, porque estamos en el contexto del autor, en la mente del autor. El conocimiento, hermanos, del que la Biblia habla aquí, añadir a nuestra fe conocimiento, a la virtud conocimiento, habla del conocimiento principalmente de nuestro Señor Jesucristo. Conocerlo a Él de una forma personal, de una forma específica. ¿Qué es conocer a Cristo? Conocer a Cristo, hermanos, es conocer la verdad de la palabra de Dios. En otras palabras, si queremos conocer a Cristo, necesitamos conocer su palabra. Dice, santifícalos con tu palabra. Tu palabra es verdad. Entonces, si queremos conocer a Cristo, necesitamos la verdad de la palabra de Dios. Conocer la verdad. Vea conmigo, por favor. Vamos al libro de Juan, capítulo 8. Por favor, Juan 8. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, dice el Señor:
Juan 8, en el versículo 32. Dice el Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, Dios, ¿qué es la verdad? Bueno, vamos un versículo antes. Fíjese, un versículo antes, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis ¿qué? La verdad. Entonces, hermanos, ¿a qué se refiere la palabra verdad? ¿A qué se refiere? A mi palabra. Otra cosa, fíjese, para interpretar la Biblia es muy importante ver la puntuación de los versículos. Versículo 31 comienza después del 30 y note, después del versículo 30, ¿qué encontramos? ¿Un qué? ¿Qué hay al final de la letra L? Un punto. Un punto. Un punto. Eso quiere decir que el pensamiento termina allí. Ay, pastor, qué sencillo. Es sencillo, pero es importante. Y comienza otro pensamiento nuevo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. 2 puntos. Es lo que dijo Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y después de discípulos, ¿qué hay, hermanos? Punto y coma. Eso quiere decir que el pensamiento no ha terminado. El pensamiento sigue fluyendo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, la verdad se refiere a la palabra de Dios, hermanos. Y después, cuando llegamos a libres, después de libres, la S de libres, ¿qué hay? Otro punto. Entonces, este capítulo, versículo 31, versículo 31 y 32 son un pensamiento. Un pensamiento. ¿Sí lo vio? Porque hay un punto después de libres, no después de discípulos. Por lo tanto, conocer la verdad es conocer la palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Queremos conocer a Dios, tenemos que conocer su palabra. ¿Por qué? Porque cuando conocemos la palabra de Dios, es la única manera de conocer a Dios, de conocer a Cristo. Note lo que dice la palabra de Dios. Juan 14:6, por favor. Juan 14:6. Amén. Vamos a leerlo. Vamos a leer Juan 14:6. En Juan 14:6, la palabra de Dios dice lo siguiente. Dijo el Señor, Jesús le dijo: yo soy el camino. ¿Y qué, hermanos? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vemos que la verdad, hermanos, es la palabra de Dios. Pero la verdad es Cristo mismo y su palabra. Entonces, cuando conocemos a Cristo por medio de su palabra, por medio de sus obras también, sus actos, sus acciones. ¿Cuántos tienen aquí 10 años de casados o menos? Levante la mano. 10 años de casados o menos. Ok. Pueden bajar su mano. ¿Cuántos tienen 10 años de casados o más? Levante la mano. Ok. Pueden bajar su mano. ¿Cuántos tienen 20 años de casados o más? Levante la mano. Ok. ¿Cuántos tienen 30 años de casados o más? Ok. Bueno. Ahora, hermanos. Amén. Les quiero preguntar, ¿quién conocerá mejor a su cónyuge? ¿Los que tienen 10 años de casados o menos? ¿O los que tienen 30 años o más? 30 años. 30 años o más. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque entre más tiempo pasas con una persona, mejor la conoces. Así es. Y mire, en realidad cuando hablamos de Cristo, nunca acabamos de conocer a Cristo, hermanos. Bueno, así es. Y déjeme decirle, ni tampoco a su esposa la va a acabar de conocer. Sí, ¿Sabía eso? Dios hizo a las esposas tan maravillosamente que uno nunca las acaba de conocer. Sí. Son místicas.
cambian, Amén, están amén. cambiando. Mi esposa no es la misma que cuando nos casamos, y no hablo para mal, al contrario, es para bien, porque ahora es una mujer más sabia, más madura, más consagrada, más centrada. Entonces está cambiando. Pero también hay otras cosas que nos hacen cambiar, no solamente la sabiduría y la madurez, pero también a veces en las etapas de la vida. ¿Sabía que entre más nos acercamos a la vejez, más nos hacemos como niños? Como éramos como cuando éramos niños. ¿Y qué son los niños? Pues se hacen olvidadizos y a veces tercos y berrinchudos. Pues sí. No nos gusta aceptarlo, pero hermano, yo nomás le digo, aguántese a que cumpla 60, 70 años y va a ver si no es cierto lo que estoy diciendo. Y nos diga a los 80 y más. El mundo empieza a cambiar, entonces en realidad nunca acaba uno de conocer a su cónyuge, siempre estamos conociendo a nuestro cónyuge, y eso dice la Biblia que es sabiduría en 1 Pedro 3:7. Y uno sabe el cónyuge, uno sabe lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo piensa en ciertas formas, qué es lo que lo va a hacer enojar, qué es lo que le va a hacer sonreír. Uno conoce a su cónyuge. Ahora, hay parejas, hermanos, que tengan 30 años de casados y no se conozcan. ¿Podrá haber tal cosa? Sí. Una hermana en México decía, ay pastor, mi esposo y yo vivimos como hermanitos. Así me decía. Y usted sabe a qué se refiere. Vivían como hermanitos. No había intimidad. Y hermano, pues así no se puede uno conocer íntimamente. No puede uno conocerse más allá de un nivel mental, pero a un nivel emocional y a un nivel espiritual. Sí es. Y ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nos conozcamos a un nivel íntimo, a un nivel de espíritu, de nuestro sentir. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es pasar tiempo juntos. Sí es. ¿Sí? Amén. Sí es. Si usted quiere conocer a su cónyuge, necesita pasar tiempo con su cónyuge. Pues ya tenemos 30 años de casados. Amén, felicidades, o 20, o 25, o 10, lo que sea. Pero ¿cuánto tiempo pasan juntos? Pastor, vivimos en la misma casa. Ahí, Pero eso no es lo que estoy diciendo. No se trata de estar juntos, pero pasar tiempo juntos. No está en la misma dirección, pero pasar tiempo juntos. Pero pastor, es que pensamos diferente o sentimos diferente. Bueno, ahí está el asunto. Tenemos que conocernos uno a otro para poder tener una relación mejor y poder avanzar. Lo que quiero decir, hermanos, es si usted y yo queremos conocer a Dios, necesitamos pasar tiempo con Dios. Amén. Tristemente hay cristianos que tienen muchos años de ser salvos. Yo he hablado con gente y le pregunto, ¿cuándo conociste de Cristo? Y algunos me responden, oh pastor, yo desde la cuna conozco de Dios. Amén. Le digo, no creo que fui salvo en la cuna. Pero ellos se refieren, desde que yo era un niño, yo conozco de Dios porque mis papás me llevaban a la cuna. Pero eso no quiere decir que cuando tenga 50 años, esa persona tiene 50 años de experiencia de conocer a Dios. ¿Me explico, hermanos? Conocer a Dios tiene que ser una experiencia, tiene que ser, hermanos, un viaje especial donde nosotros vamos a pasar tiempo en la palabra de Dios. Amén. Es que pastor, yo ya me la sé toda. Y ese es el problema, hermanos. La palabra de Dios la podemos leer y releer y siempre es viva y eficaz. Y siempre es más cortante que una espada de dos filos. Siempre es una palabra que te va a hablar de maneras que nunca habías escuchado la voz de Dios, o te va a enseñar cosas que nunca habías visto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios penetra hasta partir el alma. Pero si queremos conocer a Dios, necesitamos ir a la palabra de Dios, pasar tiempo con Dios, hermanos. Si no, no vas a conocer al Señor y no vas a crecer espiritualmente. La Biblia dice, allí vamos al texto otra vez, 2 de Pedro 1, dice, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe, ¿qué dice?
virtud, a la virtud conocimiento. Algunos cristianos se quedaron, hermanos, en la fe. Son salvos, pero todavía viven de una manera mundana. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar, ¿qué? Ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, cuando una persona se queda en la salvación y no crece espiritualmente, esa persona está ociosa. Eso es, no está haciendo nada para Dios. Así es. No está haciendo nada para Dios. Y dice la palabra de Dios, versículo 9, porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Una persona que no conoce a Dios tiene la vista muy corta. Eso está viendo solamente lo temporal, lo pasajero, lo presente. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, yo le animo esta tarde a que conozcamos más a Dios. Yes, man. Y hermano, no hay un límite de conocer a Dios. Como le dije, no hay ni un límite de conocer a su cónyuge. No hay un límite, mucho menos cuando se trata de conocer a Dios. Porque Dios es infinito, nunca vas a conocerlo. Y siempre va a ser una experiencia emocionante conocer más a Dios. ¿Cuándo es que conocemos más a Dios? En tiempos de dificultad, hermano. En tiempos de adversidad. Mire, cuando un matrimonio pasa por... Cuando los caso aquí en el altar, decimos esto: en enfermedad y en salud, en riqueza y en pobreza, en las buenas, en las malas, hasta que la muerte nos separe. No conocemos a nuestro cónyuge hasta que pasamos por enfermedad. ¿Están conmigo, hermanos? Yes, Porque ahí es donde realmente vamos a ver quién es él, cómo es él o ella, cuáles son sus prioridades, cuál es su corazón, su actitud. No vamos a conocer a nuestro cónyuge hasta que hay pobreza. Por eso es nada malo con la pobreza, hermanos, porque cuando tenemos pobreza pero tenemos a Cristo, somos ricos. Yes. Pero muchas veces el esposo es rico y luego les pierde todo y se hacen pobres y ya la esposa no lo quiere. Porque pues ya no tienes dinero, ¿para qué te quiero? Y así le pasó al hijo pródigo, hermanos. Dice, eso no pasa, pastor, eso pasa en todos los niveles. Con los amigos, el hijo pródigo traía dinero, tenía amigos, se quedó sin dinero, acabó comiendo algarrobas que le daban a los cerdos porque los amigos lo dejaron. Y conoció que no tenía amigos, pero conoció que tenía un padre que sí lo amaba y lo esperaba y era su amigo. Vamos a conocer a una persona en tiempos de enfermedad, en tiempos de pobreza, en tiempos malos. ¿Cuánto conocía Job a Dios? Que note lo que dijo Job, por favor. Vamos a Job 13:15. Esta frase le iba a dar en la mañana cuando iba a hablar del tema, del punto de todo lo soporta, pero no llegué a ese punto. Pero estaba en mi bosquejo y me trajo Dios ese pensamiento en mi corazón. ¿Cuánto conocía Job a Dios? Fíjese lo que dice versículo 15, Job 13:15. Leámoslo, hermanos. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Amén, amén. ¿Qué dijo Job? Job conocía tanto a su Dios que dijo, aunque él me mate, voy a esperar en él. Amén. ¿Qué estaba diciendo Job? Voy a soportar todo lo que Dios traiga a mi vida porque yo sé que Dios me ama. Amén, amén. Es lo que estaba diciendo Job. No importa lo que Dios me permita pasar o permita que me haga el enemigo, el diablo, yo voy a esperar en él porque Dios me ama y él va a hacer que todo lo que estoy pasando sea para su gloria y para mi bien. Y eso toma conocimiento, hermanos.
En las malas es cuando conocemos a Dios o demostramos si conocemos a Dios. En las buenas, hermano, cualquiera conoce a Dios. Cuando no hay problemas, todo el mundo puede decir amén y gloria a Dios. Pero cuando hay problemas es cuando en realidad sabemos si le conocemos o no le conocemos, si confiamos en Él, si esperamos en Él o no esperamos en Él. Porque fíjese lo que dijo Job, como le dije, punto y coma, después esperaré. No acaba el pensamiento continúa hacia adelante. Dice, no obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Me gusta más la traducción en el inglés, la voy a leer rápidamente. En el inglés dice, but I will maintain my own ways before him. Es lo que dice en el inglés. Y vamos al español. Dice, defenderé delante de él mis caminos. No quiere decir que Job iba a defenderse de que él estaba bien y Dios estaba mal. No. Esto quiere decir que Job está diciéndole a Dios, Señor, aunque tú estás permitiendo esta enfermedad en mi vida, yo voy a guardar ser fiel a ti. Yo voy a seguir haciendo tu voluntad. Yo voy a seguir adelante. Yo voy a seguir firme, Señor. Aunque a veces reclamo y a veces me quejo, pero yo voy a seguir firme, Dios, porque yo conozco quién eres tú. Va siguiendo, hermanos. Y eso es algo que sucede cuando una persona conoce a Dios. No a la primera se rinde y escapa y empieza a blasfemar a Dios. La esposa de Job le dijo a Job, maldice a Dios. ¿Y qué más? Muerte. Muerte. Eso era la carne hablando, la carne que no conoce a Dios. Pues mira lo que Dios permitió, maldícelo y muérete. Pero Job, que conoce a Dios, dice, aunque él me matare, voy a esperar en él. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y note lo que dice, dice coma, no acaba el pensamiento. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Job está diciendo, Dios me va a salvar. El que conoce a Dios, hermano, puede esperar en Dios, que Dios siempre nos salva. Si esperamos en Él, si confiamos en Él, si estamos obedeciéndole a Él, Dios siempre nos salva, porque Él es fiel. Aunque nosotros le seamos infieles, Él siempre es fiel. Por eso, como les decía, conocer a Dios en la enfermedad, conocer a Dios en la pobreza, conocer a Dios en las malas, es conocer que realmente Dios es fiel, que Él es bueno, que Él nunca nos deja, que Él está siempre con nosotros. Igualmente nosotros tenemos que defender delante de Él nuestros caminos, tenemos que seguir firmes y fieles y adelante, hermanos, no claudicar, porque Dios quiere que le sigamos conociendo. Hermano, no hay fin a conocer a Dios. Amén. Sí. El apóstol Pablo dijo, vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Filipenses 3. Filipenses 3. Filipenses 3. Dijo el apóstol Pablo, versículo 10. El versículo 10. A fin de, ¿qué, hermanos? Conocerle. A fin de conocerle. Hermanos, los títulos no nos otorgan conocimiento de Dios. Vea los títulos que tenía Pablo. Pablo dice en el versículo 5, circuncidado el 8º día. Esto es, soy un judío cumpliendo la ley, del linaje de Israel. Yo soy israelita, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la fe, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice, hermanos? Irreprensible. Esas eran las credenciales de Pablo. Pero no quiere decir que Pablo conocía a Dios como él quería conocerlo, como Dios quería ser conocido. Y a veces pensamos, yo tengo credenciales, soy pastor, tengo 30 y tantos años de ser cristiano, soy graduado de tal instituto bíblico. Hermano, eso no garantiza que conocemos a Dios.
Conocer a Dios es una experiencia personal. Es algo que Dios te da. El conocimiento de Dios no te lo da un certificado, no te lo da un diploma, no te lo da un título en la iglesia de pastor, de ujier, de diácono. El conocimiento de Dios te lo da Dios. Él te da el conocimiento de Él. Y Dios te otorga ese conocimiento de Él a aquellos que estamos buscando conocerlo con todo nuestro corazón. Que de veras queremos conocer a Dios, hermanos. Si tú quieres conocer a Dios, Dios se va a revelar a ti. Y Él te va a mostrar quién Él es. Porque Él no te va a dejar, no te va a desamparar. Pablo dice ahí en Filipenses 3 que Él tenía celo. Hermano, hay gente que tiene celo. En versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. El celo no significa que conocemos a Dios. Hay cristianos que tienen celo por su denominación. Y aguas ahí, hermanos, ¿se ven? Aguas ahí. Soy fundamental. Y eso te da celo. Pero ves, en el fundamental te vuelves fariseico y juzgador. ¿Me explico, hermanos? Y misericordia. Pablo tenía celo, pero no quiere decir que conocía a Dios. Ahora, si eres fundamental, hermano, fundamental quiere decir que nuestro fundamento está en las doctrinas y la palabra de Dios. Pero no quiere decir que el conocimiento gnosis es un conocimiento que es un epignosis, un conocimiento de experiencia y un conocimiento de obedecer lo que dice la palabra de Dios. Mucha gente conoce aquí, pero no conoce acá en el corazón. El conocimiento del que Dios quiere que añadas y que crezcas no es conocer aquí, pero conocer acá. Porque el conocimiento de aquí envanece, hermanos. Nos hace vanos, nos hace que nos sintamos autojustificados, autojustificables, mejor que otros, porque tengo conocimiento. Pero el conocimiento envanece, el amor edifica. El conocimiento que envanece no tiene más que acumulación de datos en su cabeza. El conocimiento que edifica es el conocimiento que ha transformado mi corazón, que ha moldeado mi voluntad, que me ha impulsado a ser más como Cristo, que me ha doblegado mi propia voluntad y me ha llevado a humillarme delante de Dios y a servir al Señor y a obedecer a mi Señor, hermanos. Es el conocimiento que Dios quiere que tengamos. Y lo reconoció Pablo: yo tengo celo, mucho celo. Yo perseguí a la iglesia pensando que era lo correcto hacer, pero, hermanos, el Señor le enseña a Pablo, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido, ¿qué, hermanos? Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bueno, conocer a Dios tiene un precio a veces. Pablo perdió, ¿qué, hermanos? Todo. Lo he perdido todo. Pablo perdió su posición en el fariseísmo, su posición en Israel. Lo perdió todo por conocer al Señor, pero él ganó el conocimiento del Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Vamos al texto, hermanos, otra vez al bosquejo. En el bosquejo vamos a ver qué es el conocimiento. Ya vimos, el conocimiento es conocer a Dios con nuestro corazón, no con nuestra mente, y obedecer al Señor. Y voy a terminar con esto. El conocimiento viene cuando derribamos, bueno, dos cosas y termino. El conocimiento viene cuando derribamos lo que estorba para que no recibamos el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que nos estorba, hermanos, para no conocer a Dios? ¿Qué te estorba para no conocer a Dios? ¿Qué te estorba para no pasar tiempo en la palabra de Dios? ¿Qué te estorba para no pasar tiempo en oración? ¿Qué te estorba para no servir a Dios? ¿Qué te estorba para no buscar al Señor con todo tu corazón?
A veces tenemos trabajo, mucho trabajo, hobbies, actividades, muchas cosas. ¿Qué es lo que nos estorba? Note lo que dice 2 Corintios 10, por favor, hermanos. 2 Corintios 10. Fíjese lo que dice la Biblia en el versículo 5. 2 Corintios 10, 5. Derribando argumentos, ¿y qué dice, hermanos? Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Vamos a parar allí. Hermanos, todos tenemos argumentos y todos tenemos altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todos tenemos argumentos. Esto es, tenemos un razonamiento, tenemos una filosofía, tenemos una forma de pensar que no nos deja conocer a Dios. Aquí vemos, dice, derribando argumentos y toda altivez. La altivez se refiere, hermanos, a ese orgullo que tenemos, que no nos deja conocer a Dios. No nos deja, porque cuando conocemos a Dios, vamos a hacer cambios en nuestra vida, hermanos. Sí es. Yo no puedo conocer a Dios y seguir igual. Yo tengo que cambiar. Yes, amén. Cuando yo conozco a mi esposa y conozco sus necesidades y no cambio, soy un esposo soberbio, orgulloso, presuntuoso y no la amo. Pero cuando yo conozco a mi esposa y veo sus necesidades y yo cambio, es porque la amo. Yes, amén. La razón que cristianos no conocemos mejor a Dios es porque cuando empezamos a saber que Dios dice, sírveme, cumple la gran comisión, da a la iglesia de tu tiempo, da a la iglesia de tus recursos materiales y financieros, decimos, no, tengo argumentos, tengo excusas, tengo razones de no darlo. Y es lo que tenemos que derrumbar, hermanos. Si no derrumbamos esos argumentos y esa altivez que no me deja cambiar, y así soy y no me cambia nadie, así nací y no voy a cambiar, no vas a poder conocer a Dios como Dios quiere que lo conozcas. Amén. Tenemos que hacer cambios, hacer ajustes, tenemos que humillarnos, tenemos que decidir, Señor, estoy mal, perdóname, debo de cambiar, Señor. Ya tengo tantos años de escuchar de ti, pero no te conozco de corazón profundamente, porque no estamos teniendo una relación íntima como quieres que la tengamos, Dios. Ayúdame. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué, hermanos? A la obediencia a Cristo. Vamos a conocer a Dios cuando lo obedecemos, hermanos. Yes, amén. Cuando tú obedeces a Dios, te va a pasar lo que le pasó a Abraham. Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y serás bendición a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Y él tuvo que viajar hasta la tierra de Israel. Dar una vuelta grande para su viaje. Y en ese viaje él conoció a su Dios, hermano. Amén. ¿Pero por qué? Porque lo obedeció. Hermano, si tú y yo obedecemos a Dios, en lo que Dios nos dice, en lo que Dios nos pide, en lo que Dios nos enseña en su palabra, por eso cuando leas la palabra de Dios, no solamente la leas, pero dime, Dios, ¿qué quieres que yo cambie? ¿En qué estoy mal? Yes, amén. Si tú lees la Biblia y Dios no te habla en nada, en cambiar nada, estás leyendo la Biblia equivocadamente. ¿Por qué, pastor? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir. Si la Biblia no te redarguye, la estás leyendo mal. Yes. Redarguir quiere decir convencer de pecado. Es que, pastor, yo estoy bien. Ese es el problema. Hay altivez, hermanos. Dios nos quiere cambiar, nos quiere humillar. Y si leemos la palabra de Dios con ese sentir de conocer al Señor, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, convencerme de pecado, para instruir, para corregir e instruir en justicia. Esto es, si tú no estás cambiando
tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de vivir, hermano, no estás conociendo más al Señor. Hay cristianos que nos estancamos en el año 2018 o 2000 de la pandemia. Hay cristianos que estamos estancados en el año en que fuiste salvo, pero ya no has conocido más al Señor. Hermano, tenemos que seguir haciendo cambios, tenemos que seguir sacrificando, pagando un precio, tenemos que seguir cambiando, tenemos que seguir obedeciendo, tenemos que doblar nuestra voluntad todo el tiempo a fin de conocerle. Porque si no, no estamos conociendo al Señor como debiéramos de conocer al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Señor, bendice lo que escuchamos y ayúdanos a añadir a nuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. El conocimiento básico, pero no solamente de mente, de corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir conociéndote y como Pablo, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Sufrir pérdida de todas las cosas que haya que dejar. Derribar argumentos y toda altivez que se oponen, que se ponen barricada contra el conocimiento de Dios. Señor, la verdad es que no te conocemos como te debiéramos conocer, porque somos humanos y tenemos luchas y tenemos una carne y vivimos en un mundo que tiene otros valores y batallamos. Pero Dios, ayúdanos a conocerte como quieres ser conocido. Tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres amoroso, tú eres, Señor, misericordioso, eres paciente, eres un Dios bueno. Y Dios lo pudo ver Job, lo pudo ver Abraham, lo pudo ver Josué, lo pudo ver, Señor, Gedeón. Y pudiéramos ir a los héroes de la fe que nos demuestran que conocer a Dios es el mayor tesoro que un cristiano puede tener, a fin de conocerte y el poder de tu resurrección, Señor. Ser semejantes a ti, Señor. Dios, ayúdanos a conocerte y ayúdanos a darnos cuenta que hay mucho más que debemos conocer en ti, Señor, porque tú eres infinitamente bueno y amoroso. Ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. El piano va a tocar. Quiero preguntarle, hermano amado, ¿le gustaría conocer más a Dios? ¿Le gustaría conocer más a su Dios? ¿Le gustaría conocer más de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de la provisión de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la compasión de Dios? ¿Le gustaría conocer más de la justicia de Dios, de la mente de Cristo? El altar está abierto. Venga al altar a fin de conocerle y el poder de su resurrección.